Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos esta serie que se llama La lista de pecadores que no serán salvos. Y aclaramos que no serán salvos si no se arrepienten. Pero para eso está la predicación del Evangelio, que usted que me está viendo en este video, que hoy es el día de su salvación. Puede ser que hoy sea la última vez que Dios le hable a su vida, ¿verdad? Si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hoy que usted está viendo esta transmisión o el día que esté viendo este video, puede ser que sea la última vez que Dios le habla a su vida. Así que yo le aconsejo que ponga atención, que escuche todo y que al final tome la decisión dónde quiere usted pasar su eternidad. Porque es en esta vida donde tiene que decidir dónde quiere pasar la eternidad. Y hay dos caminos, en el infierno o con Cristo Jesús, reinando por toda la eternidad. Muy bien. Esta es la quinta parte de esta serie y esperamos que hoy terminemos esta serie. Y ahí en Corintios 6:9, para leer nuevamente nuestra base que traemos para los que nos ven en las redes sociales, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta lista de pecadores, si no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Pero hay esperanza, a Cristo le ama. Está esperando que usted venga al arrepentimiento y muchos de los que están acá también, que mediten, porque no estamos predicando solamente a los inconversos, sino es a la iglesia primeramente, porque Pablo en el versículo 9 le empieza diciendo, no erréis. Esa palabra erréis quiere decir, no creas que es así, no te engañes a ti mismo. No pienses como piensa el mundo, que allá es muy normal, ¿verdad? Cometer el pecado de fornicación, es muy normal que el mundo pues se acueste con su novia o con su novio antes de casarse, es muy normal, pues yo también lo quiero hacer, pues el mundo dice allá, las muchachas ya quieren tener novio, ya quieren saber qué se siente el besar, o el muchacho ya quiere besar a una muchacha, y como el mundo lo hace, que todo el mundo tiene novio, pues yo también voy a tener novio. Y el problema, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se congrega, no erréis. No es cristiano, no es nacido de nuevo. Y si tú no obedeces, tarde o temprano, el juicio viene a tu vida. A Dios nadie se le escapa. Si eres hijo o hija de Dios, tarde o temprano, Dios no puede ser burlado. Igual como los adúlteros, los idólatras, pues el mundo hace esto, ¿verdad? Allá el mundo, pues se echa una canita al aire, tiene un amante, pues yo también lo puedo tener. Y eso es lo que está hablando la Biblia. No erréis, no se engañen. La semana pasada estudiamos los ladrones, ni los ávaros. Ya vimos ese estudio. Y hoy vamos a continuar con el siguiente pecado,
número 9 porque son 11. Esta lista son 11. Y vamos en la número 9, que es ni los borrachos. Ni los borrachos. ¿Habla la Biblia de las borracheras? Claro que sí. Y trae sus consecuencias graves, como lo vamos a ver. Es pecado a los que nos ven en las redes sociales y a los que no están acá. ¿Es pecado emborracharse? Es pecado. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, que Dios prohibía. ¿Es un pecado la borrachera? Claro que sí. Oiga, pero si me puedo tomar una, no es ni una, 2, es 1 y 3, ya valí. Porque si tú vienes de un alcoholismo, no es conveniente. Estás en un proceso. Ya eres cristiano, estás en ese proceso, ¿para qué te tientas? Porque te vas a salir emborrachando. El problema no es tomarse 1 o 2. Como cristianos, es aquí donde podemos ser piedra de tropiezo, porque si alguien te cacha en tu casa con una cerveza, un vecino, alguien, no va a pensar que te estás tomando una, va a pensar que lo hace siempre. Y es ahí donde no queremos hacer eso. Ahora, no es pecado tomarse 1 o 2 cervezas, no es pecado. Pero el problema está que la carne es débil. El Espíritu está presto. El Espíritu Santo nos dice, bueno, por acá el Espíritu Santo, bueno, no creo que sea problema tomarme una cerveza, ¿verdad? Una copa, no hay problema, pero ese es el detalle de que cuando no hay una madurez espiritual, cuando no estás fortalecido en el Espíritu, estás comenzando la vida cristiana, no vas a poder dominar la carne. Y eso te va a llevar a que tarde o temprano te sales emborrachando. Y es ahí donde ya pecas contra Dios. Bueno, y vamos a ver las consecuencias de emborracharse en la Biblia. Y por qué Dios prohíbe emborracharse y lo pone en la lista como un pecado. La borrachera es un pecado. Muy bien. Miren, dice aquí que ni los borrachos. Oiga, pero yo no soy borracho, yo nada más soy bebedor social. Mucha gente que está allá afuera piensan, cuando ellos han escuchado, han leído, piensan que se refieren a la gente o a las personas que ya viven en la calle siempre borrachos, los famosos teporochos. Piensan que la Biblia está hablando de ellos. Y no es así. Ellos, claro, son borrachos, ya están a un grado más todavía, más perdidos, pero no precisamente solo a ellos. Mire, en Génesis 9:20, vamos a ver desde el Antiguo Testamento, rápidamente, Génesis 9:20. ¿Qué pasó después del diluvio? Usted recuerda que vino el diluvio, Dios acabó con la primera raza humana, solo una familia se salva, la familia de Noé, etcétera, etcétera. Y ya después de que bajó el agua, pisan tierra y Dios dice a Noé, llenen la tierra, fructifíquense, etcétera, etcétera. Y aquí en Génesis 20 dice así, de Génesis 20 al 24. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viñedo, donde se producen las uvas. Y bebió del vino y se embriagó, o sea, se emborrachó.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Esto significa que estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Hasta aquí vemos que Noé se emborracha y estaba descubierto. O sea, miren lo que hace la borrachera. Cuando una persona se embriaga y está borracho, pierde el conocimiento, pierde sus 5 sentidos. Ya no siente, no discierne. Y ya borracho, dice que estaba desnudo. Posiblemente, Noé no explica más acá, pero o se quitó la ropa sin darse cuenta. No se dio, por ejemplo, hay padres de familia que llegan borrachos a su casa. Cuando llegan tomados y tienen niños pequeños o tienen hijas, tienen muchachas, tienen doncellas, ya la embriaguez, no se dan cuenta que ellos empiezan a quitar la ropa, piensan que están en sus cuartos, que nadie lo está viendo, y no saben que su hija de 12, 13 años en adelante lo puede ver. Y es una vergüenza para ella. O aún para los jóvenes. Hay jóvenes que les da pena ver a su padre desnudo o a su madre. ¿Y qué es lo que hacemos? Hasta a veces nosotros rápidamente cuando vemos algo así, nos volteamos y nos tapamos y perdón, disculpa. Pero, ¿qué es lo que hizo la borrachera de Noé? No se dio cuenta, perdió sus 5 sentidos. Y Cam, padre de Canaán, los 3 hijos de Noé, Cam, padre de Canaán, que es donde vienen los cananitas, y es todo el área geográfica de África, son todos los negritos, ¿sí? Es de la descendencia de Cam, vienen los cananitas, y luego viene de ahí toda la descendencia, toda la área geográfica de África. Sí, son los negritos. De ahí vino esa raza. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Oigan, hermanos, fíjense que papá está desnudo. Está bien borracho y no se da cuenta. ¿Qué hacemos? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, o sea, entraron de reversa. O sea, ellos mismos no querían ver la desnudez de su padre, sentían pena, como que ese respeto, ¿no? No querían ver la desnudez de su padre y entraron, dice, cubrieron y andando hacia atrás, se entiende que yéndose de reversa así, ¿no? Con cuidado, llevando para que no tropezaran. Cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, o sea, tapándose los ojos un poco, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez al otro día, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. 26, dijo, bendito por Jehová mi Dios sean Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y Canaán su siervo. Vemos entonces de que algo pasó, la Biblia no dice qué pasó aquí. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? De que, ¿por qué maldijo Noé a Canaán? No se explica, pero algo pasó. Algunos especulan de que pudo haber abusado de su padre, ya borracho. Pero la Biblia no da datos específicos
Pero algo pasó que para que maldijera Noé es que algo grave pasó. Por eso es que muchos apelan de que fue violado Noé por su propio hijo. Aclaramos, eso es lo que se especula, lo que lleva a pensar, no lo estamos afirmando que es así. Pero, ¿cuál es el mensaje de este versículo, de este pasaje? De que la embriaguez, la borrachera, trajo sus consecuencias. Es por eso de que el ser humano recoge sus consecuencias cuando se emborracha. Muchos ya tomados agarran el carro y hace tiempo que en el Libramiento, aquí derechito, donde comienza el puente, dos muchachos que venían en un carro, hijos de papi, se fueron al antro, les amaneció tomando, venían tomados en exceso de velocidad, de allá agarran como que estaba casi libre la carretera temprano a las 6 de la mañana y desde el crucero que está más allá agarraron el carro, no se dieron cuenta, perdieron el equilibrio y se fueron contra un taxi, lo empujan al taxi y se estrellan, pero así en un poste de luz y murieron. Y al pobre señor del taxi le dañaron su carro, salió golpeado, etcétera, etcétera, y murieron. ¿A dónde se fueron? ¿Al cielo? No lo creo. Porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al cielo, no heredarán el reino de Dios. Y esos muchachos, estoy seguro que en alguna parte de su vida, como todo ser humano, se le habló de Cristo. A nadie se le va a escapar Dios. En algún momento, algo tuvo que hacer Dios para que no haya justificación en el día del juicio. Hemos visto que ¿a cuántas veces no le hemos predicado a nuestra familia? A nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos. No le hemos hablado, no simplemente de que no se emborrache, mira papá, no te estés emborrachando. Claro, se los decimos por su bien para que no les haga daño, porque hay padres, hay abuelos que son hipertensos y les gusta agarrar la jarra. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya están en ese punto, viene y el alcohol eleva la presión arterial para las personas que son hipertensas. Lo eleva. Y si más de que no se cuidan, no llevan un control de su presión arterial, de su diabetes, etcétera, etcétera, porque si no lo sabían, también para los que son diabéticos, el alcohol, la cerveza, eleva la glucosa. Pero ¿cómo? Si no es dulce, es amargo. Porque muchas personas tienen este concepto de que, porque como es amarguito pero sabroso, pues no es como la coca dulce. Pero si ustedes investigan científicamente, los médicos dicen que la cerveza eleva la glucosa. Más aún con la presión que lo eleva, viene el corazón y rompe de una vez las arterias y les da un paro cardíaco. Muchas personas han muerto. También salió en las noticias que hace tiempo un muchacho se me fueron a meter a un hotel, aquí el que está en el crucero, venía alcoholizado y como que todavía para reponerse tantito, agarra los famosos Red Bull. Y se avienta un Red Bull como para que reponerse, para alivianarse tal vez esa persona. Y también ahí, ya estando adentro, paro cardíaco. Y así
muchas personas han muerto por ser alcohólicos, como Elvis Presley, que murió ahí donde estaba Elvis Presley. Presley tenía mucho dinero, era muy famoso, ustedes saben, lo conocen algunos, pero era alcohólico. Ese es el problema, era alcohólico. Y también le dio paro cardíaco y murió. ¿Y qué creen? Dicen que tenía la Biblia a su lado, estaba comiendo y la Biblia abierta. ¿Qué pasó? Él era hijo de padres cristianos. Pero aunque fuera hijo de padres cristianos, era un pecador. Elvis Presley tenía muchas mujeres, se acostaba con una y otra, hacían fila las mujeres, porque era muy guapo cuando estaba joven, dinero, tenía Cadillacs con las defensas de oro, etcétera, etcétera. Pero bueno, imagínense ser hijo de padres cristianos. O sea que vemos que la salvación es personal, no es por familia. Hay familias que van a perder a sus hijos. Hay familias cristianas que van a lograr tal vez a perder a un hijo, a una hija, o viceversa, perder a su padre, en el sentido de que nunca más los van a volver a ver en la otra vida, porque no quisieron entender. Se les predicaba y nunca les decíamos, no papá, deja la borrachera, deja de estar tomando. No, se les hablaba de la palabra. Pero ahorita vamos a ver por qué el ser humano hace eso. Muy bien, entonces vemos la primera consecuencia de la embriaguez, de la borrachera. Y mire, vaya a Génesis 19:30, ahí mismo en Génesis, y vamos a ver qué pasó con Lot, el sobrino de Abraham, del padre Abraham. Ustedes saben que el capítulo Génesis 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque eran perversos sexuales, etcétera, etcétera. Y después de que ya hubieron sacado a Lot y a sus hijas, porque la mujer se quedó convertida en sal, eso se acuerdan que lo vimos en otro estudio. Dice Génesis 19:30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, las 2 hijas, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino, o sea, lo emborracharon. Vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió. Esta palabra durmió, tuvo relaciones sexuales, se acostó con su propio padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Aquí, a ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿Las hijas o Lot? Los 2. ¿Cómo es posible que Lot, sabiendo, ay papito, mira, te preparé unas botanas, un vinito, aquí está bien rico, mira, y lo estaban atendiendo al papá, y ya acabó, ¿te sirvo más? Y ya acabó, ¿te sirvo más? ¿Qué acaso no tuvo la decencia de decirlo, ya estuvo suave, yo creo que ya estoy 2, 3, hasta ahí le paramos? No, papá, pero que te queremos atender bien, te queremos complacer, mira, acabamos de salir de un gran problema, etcétera, etcétera. Y algo así tuvo que haber sido la historia, no nada más así, porque lo convencieron para que tomara vino. Algo le han de haber dicho. Y Lot tuvo la decisión que él, si hubiera querido, hubiera tomado la decisión de haber dicho hasta aquí, ya. ¿Ok? Como dicen, 1 o 2 para el susto, pero hasta ahí.
¿ok? Porque venían de la destrucción de Sodoma y Gomorra y por poquito no la libran. Y durmamos con él. Miren, se ha visto en la vida real que esto pasa. Se llama incesto. Tener relaciones con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana, con su tío, con sus tías, con su sobrino, etcétera, etcétera, se llama incesto en la Biblia. Y es abominación para Jehová, porque en Levítico 18, usted se lo dejo de tarea, anótelo, de Levítico 18, está una ley inmoral que ahí Dios prohibía ver la desnudez de su padre, de su madre, de su hija, de su hijo, etcétera, etcétera. Dios prohibía todo eso, que tuvieran cuidado en la nación de Israel, cuidadito de andar espiando a tu hermana, o a tu hermano cuando se esté bañando, o a tu madre cuando se esté bañando. ¿Por qué lo hacía? Esto lo sucede. Hay algo. Hay una perversión sexual en la persona que está haciendo eso, en ver a su propia madre, o en, como le llaman aquí, juzgar, ¿no? Ver que se está bañando, irle a espiar, etcétera, etcétera, y ver, o sea, y también la otra persona tiene que tener cuidado. En su casa, una jovencita muchacha, o la mamá, o quien sea, no puede andar con ropa muy corta, minifaldas, sabiendo que ahí está su padre, que ahí está su hijo, su hermano, o que llegan familiares, porque la carne es débil. Pero ¿cómo es posible si es mi hermano? Sí, pero la carne es débil. Señoritas que me escuchan aquí en las redes y los que están acá, cuídense de andar con shorts o ropa muy corta, que cuando te sientas en tu propia casa y cruzas la pierna y cualquier cosa, puede estar tu hermano enfrente, tu padre o algún familiar, y rápido vas a tener culpa de que él en su cabeza algo pase. Es por eso de que Dios tiene que leer Levítico 18 para que usted entienda lo que estoy diciendo. Por eso prohibía. Como cristianas no pueden hacer eso. Tienen que cuidar su forma de vestir. No tienen por qué andar con ese tipo de ropas en casa, teniendo un hermano o su papá. Ok, si estás solita, bueno. O si quieres estar muy cómoda, enciérrate. Y voy a salir afuera, pues ponte algo encima. O que llegó el de la tortilla, pues voy a tener que salir con otro tipo de ropa, ¿verdad? Bueno. Pero Lot no supo. Según, miren, a ver. Si se supone, terminemos de leer, dice que el día siguiente la mayor al menor, aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. O sea que no se dio cuenta. No se dio cuenta, más que en aquel tiempo no había luz. Tal vez con algo de lumbre que hacían una fogata, se alumbraban un poco, ya tomado Lot, ya embriagado. Pues ese es lo que le digo, el problema de la borrachera, que cuando pierden ya el sentido, sus 5 sentidos, no sabe uno lo que hace, no sabemos lo que hacemos. Es por eso que las jovencitas que les gusta ir al antro o que quieren ir al antro, y papá, dame permiso ir al antro, y que quiero conocer un antro,
No, hija, no es bueno que vaya. Pero es que voy a ir con mi amiga, etcétera, etcétera. Me van a venir a dejar, me van a venir a traer y me van a venir a dejar. O que vamos a ir a una fiesta de jóvenes, etcétera, etcétera. No saben que sucede esto. Nunca va a faltar un pillo por ahí que ni se van a dar cuenta, pero ya con el ambiente, las luces, el humo, el cigarro, etcétera, etcétera, y que vamos a bailar reggaetón, vamos acá y en lo que están así, moviéndose aquí, va a venir y salud, y ¡pum! Una pastillita dentro. Y salud, salud. Y cuando vienen a ver, como le pasó a Noé, no saben con quién amanecieron. Perdieron su virginidad en una noche. ¿Con quién? Ni saben. Ni lo conocían. Pero el efecto, los demonios que estaban ahí también en el ambiente, haciendo caer a la gente, no se dieron cuenta, perdieron su virginidad, para acabarla de amolar, salieron embarazadas. ¿Quién sabe de quién fue? No me acuerdo, me pasó como a Lot, que no se dio cuenta que se acostaba con sus hijas. Eso es real, pasa. ¿Y qué más? A veces las llevan, las ultrajan y amanecen muertas. Como hace tiempo, no qué tiempo, una muchacha que estuvo ahí mucho en las redes sociales, ¿no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de ese? Ahí está, ya se acordaron. Es lo que le pasó. La encontraron muerta. ¿Qué andaba haciendo, caminando en la madrugada a solas? Y esto es muy cierto. Y lo decimos y lo predicamos a la iglesia porque hay cristianos que están comenzando la vida y no saben. Jóvenes, si no quieres amanecer muerto o muerta, tienes que evitar eso. Es que no sabes a quién te vas a encontrar. Y como Satanás anda presto como león rugiente, te va a devorar. Y eso pasa. Unas amanecen muertas, otras amanecen, caray, y el cliente ya se fue. Ya me dejó aquí, ya ni me, ¿y con quién me acosté? No sé. Y conforme va pasando el tiempo, al mes, comienzan los vómitos, comienzan los ascos. Caray, resulta que salió como con su domingo 7. Lo tengo que predicar de esta forma porque es lo real. ¿Cierto o me equivoco? Si no, me retracto. Es de la vida real. Y tenemos que predicarlo sin tapujos. Para que usted haga conciencia que la borrachera trae sus consecuencias. Y también para muchachos. Los jóvenes nunca no va a faltar que ahí se encuentren otra banda, otros por ahí, o los que venden droga, o solamente se andan haciendo maldad y les den un carrufito por ahí, llégale, chúpale hasta adentro y mira qué sabroso se siente, etcétera. O mira esta pastilla, etcétera, etcétera, el cristal, etcétera. Vas a ver ahorita que estás como que manejando un avión y te vas a sentir así, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta. Dice el versículo 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, o sea, quedaron embarazadas, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual hoy es padre de los moabitas hasta hoy, y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De este incesto
salieron dos razas que se iban a convertir en enemigos de la nación de Israel. Lo mismo que pasó más adelante con Abraham, también con Abraham, de que por no esperar el tiempo, 20 años, ya llevaban 20 años según los estudios, y no confió en Dios, en la promesa, que venía el hijo de la promesa que era Isaac, y todavía le dijo: Sara, acuéstate con mi criada. Y como resultado, los árabes. Y aquí como resultado, dos razas paganas, idólatras, enemigas de Israel, de la nación de Israel cuando salieron del desierto, ¿verdad? Todo por la borrachera de Lot, que no tuvo el control él mismo de decirle a sus hijas no. Cometió un pecado de incesto. Y ahí están los problemas, las consecuencias. Ahora, ¿qué habrá pasado con Lot y sus hijas? Esto se va a saber hasta el día del juicio. Porque aquí no estaba la ley de Moisés, no había ley. Pero como a nadie se le va a escapar Dios, todos van a ser juzgados por su conciencia, dice Romanos capítulo 1. O sea, que no, la Biblia no dice más qué pasó, si fueron castigados o no. En cambio, cuando viene la ley, sí, eran apedreados y lapidados, muertos a pedradas cuando hacían un pecado inmoral de sexo, ya sea adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, porque los adúlteros los apedreaban a los dos, al amante y al que hizo tal cosa, de una vez. Gracias a Dios vino Jesucristo a morir por nosotros, porque si no, nos hubieran apedreado, dijo aquel. También nosotros, si siguiera esa ley. ¿Cuántos muertos no hubieran? ¿Cuántos fornicarios no hubieran muerto ya? Pero vemos que esas son las consecuencias de la borrachera. Y hay muchas más que podemos hablar y explicar a todas las personas que se emborrachan, ya sea que mueren de un paro cardíaco, ya sea que se estrellan con su propio coche, ¿verdad? Que toman malas decisiones, como el rey Herodes. ¿Se acuerda? Que ya borracho, en juicio, ustedes saben la historia. Le pide que le bailen una muchacha. La muchacha le dice: te doy lo que quieras hasta la mitad de mi reino si me bailas hoy en mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Me vas a dar lo que yo quiera? Sí. Pues ya estaba, como dicen, 2-3. ¿Y qué pasó? Le hace su gusto, ya borracho, y quiero la cabeza de Juan del Bautista. No me hagas esto. No sé, pero tú, rey, me prometiste, y aquí están todos de testigo, ¿verdad? Sí. Te hice tu gusto. Quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y como era el rey, tenía que cumplir. Por eso el rey Herodes le va a ir como en feria en el día del juicio. Y así las personas toman malas decisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cometen errores, lastiman a personas, lastiman hasta a su propia esposa. Al llegar borracho a casa, empiezan a golpear, porque eso está de moda, de que llega el marido, se gastó la quincena, ya no llegó temprano, llega sin dinero y todavía le llega a pegar a la esposa. Y todavía llega a gritar, insultar y acá, etcétera, etcétera. Y por eso muchos matrimonios se divorcian por problemas de alcoholismo. Las esposas se cansan de tener un esposo borracho. Ahí está el abusivo. Cada vez que llegaba, le pegaba, la golpeaba, etcétera, etcétera. Bueno, pero pastor, ahora ya no hago eso, ¿qué va a pasar? O sea, yo ya no me emborracho, ya me porto bien, me dijo un familiar una vez. Eso
lo hice, ya no lo hago, ya me porto bien, soy hogareño ahora. Ya no salgo, pues claro, ya está viejo. ¿Quién lo va a pelar? ¿Dónde están sus amigos? A ver, mientras tú les invitas, ¿cierto o no? Son tus amigos. Mientras tú saques, otra ronda, son tus amigos. Pero cuando no tienes y estás amolado, a ver, ¿dónde están tus amigos? Pero eso es lo que hace la embriaguez. No se da cuenta, pierde sus 5 sentidos. Se gastó lo de los pañales y de la leche del niño. No le importó. Ay, mañana a ver cómo le hago, ahí presto y etcétera, etcétera. Y así, pero ya no hago eso. Ok. Te tienes que arrepentir a los que nos ven en las redes sociales. Porque esos pecados están presentes en la mente de Dios. La borrachera, el adulterio, la fornicación, toda esta lista de pecadores o de pecados, si no se han arrepentido y le llega la muerte, se van al infierno. Por eso hoy usted que me está viendo, está escuchando, familia que me escucha, contactos, amigos, arrepiéntase. Yo conozco personas que es de cada semana, bueno, yo también lo hice, ok. La diferencia que Luis, que está usted viendo, si usted me conoce, se arrepintió un día. Le entregué mi vida a Cristo, me arrepentí de todos mis pecados. Y pasaron muchos años para que Dios me puliera y me preparara para ahora ser pastor. No fue de la noche a la mañana. Pero por eso se llama la lista de pecadores que no serán salvos si no se arrepienten. Muy bien. Vemos entonces que trae sus consecuencias. Y ahora, ¿por qué la gente se emborracha? ¿Por qué tiene eso de que cada semana, ya que cobró su dinero, trabajó, tiene que desestresarse? Es que yo tengo que pasar a jalar un six o una botella porque ya trabajé, ya sudé, ya me lo gané, entonces quiero desestresarme. O pasa a la cantina, ¿verdad? O en su casa y nada más un six. Mi amor, dame chance, nada más voy a comprar uno. No te sabes controlar. Ya te conozco. Pero uno nada más que no sé qué. Bueno, está bien. Y al rato, voy por otro. Y voy por otro. Y voy por otro. Y está en la casa, poniendo su música. 1, 2, 3. Y hay algo en el ser humano que se llama vacío. Y como trae un vacío por el pecado y la ausencia de Jesucristo, ese vacío lo quieren llenar con alcohol. Porque ellos le llaman, los varones o las mujeres, porque hay mujeres también que son alcohólicas, les llama desestresarse, para olvidarse de los problemas, ¿verdad? Me voy a olvidar, compro mi licor, mi cerveza, me voy a mi casa y ahí está poniendo la de Chente y lo regresa y otra vez la misma y otra vez la misma y otra vez la misma, como dice en la canción. Y ahí están. Y hasta que se embriaga. ¿Verdad? O también las mujeres, ahí están poniendo la misma, que rata de 2 patas, animal rastrero, etcétera, etcétera. Y ahí están con eso. Porque ambos sexos tienen su música preferida. ¿Verdad? Que completamente tuya, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, y si nos ponemos aquí y al rato terminan, yo no nací para amar
y ya están llorando y que nadie nació para mí, ¿verdad? Y que fui un solo perdedor, etcétera, etcétera, llenando ese vacío con alcohol. Miren, el mensaje es esto: se pueden acabar las botellas que quieran, acábate las que tú quieras, pero nunca vas a poder llenar ese vacío. O si no, está la otra opción, el cigarro. Yo me he dado cuenta que cuando salía a trabajar y a vender, donde en las oficinas, siempre me encontraba yo a uno o dos fumando afuera, porque dentro no les permite. Y ahí están. Y lo agarraba. Y estaban pensando no sé en qué cosa. Y yo, pobrecito, decía yo de mi mente, si tuviera Cristo, yo también hice lo mismo, pero bueno. Y lo peor de todo, que llevé a ver a médicos. Háganme el favor. A médicos. Ahí en sus propias oficinas salía, atendían al paciente, ya que quedaba libre un rato, salía a desestresarse. Si no es con alcohol, es con cigarro, con drogas, etcétera, etcétera. Pero siempre el ser humano va a tener que llenar ese vacío por la ausencia de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el que beba de esa agua, le dijo en Juan capítulo 4, ¿se acuerda la mujer samaritana? Volverá a tener sed. Estaba hablando literalmente del pozo de Jacob, pero lo agarramos como analogía, comparándola. El que beba de esa agua volverá a tener sed. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que la persona va a pasar una semana cuando queda hasta las cachas y ya no vuelvo a hacer y ya no vuelvo a tomar, me hizo mucho daño, etcétera, etcétera. Estuve como anoche platicando con el monstruo ahí en el baño, ¿verdad? Y parecía que estaba hablando con el monstruo, ¿verdad? Y ¿verdad? Que se ríen porque es cierto. Y al otro día, ya jamás lo vuelvo a hacer. Una semana pasaba, o la quincena que cobrara su quincena, y ya se le olvidó. Por eso tiene lógica este versículo: el que beba de esa agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. O sea, hay un vacío que lo va a querer llenar con alcohol, cigarro, drogas, etcétera, etcétera. Pero el que beba del agua que yo le doy, aguas de río vivo brotarán dentro de él. Miren, lo leamos tantito. Juan capítulo 4, versículo 13. Para que haya sustento bíblico. Juan capítulo 4. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Es Jesús solamente el que va a poder llenar ese vacío en las personas. Es únicamente Jesús. En Juan 7:38, ahí mismo, dijo estas palabras. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Si alguno tiene sed, venga a mí. Es lo que decimos a las personas. Si usted tiene sed y no sacia y está subida en alcoholismo, borrachera, etcétera, etcétera, y usted siente ese vacío, es que usted está bebiendo otra agua. Y el agua que le ofrece Jesús, hablando espiritualmente, se trata de que cuando Él entre a su vida como su Señor y Salvador en la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo, Él va a llenar todo ese vacío y ya no habrá necesidad más de estarse emborrachando, porque ya Él lo llenó todo. Es por eso de que cuando alguien se convierte a Cristo y deja el alcohol, las personas o nuestra familia no entienden, no comprenden por qué ya no estamos en el mismo canal con ellos. De que cuando hay una fiesta, un cumpleaños, una reunión, pues están todos ellos, jajaja, jijiji, jojojo, y nosotros estamos ahí tranquilos, y etcétera, etcétera. Y yo les he dicho también que vayan, ¿verdad? Porque no los vamos a menospreciar, pero de repente empieza ya a ponerse pesado el ambiente, ya empiezan ahí con las palabras obscenas, los chistes colorados, las bromas pesadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con permisito, dijo Monchito, ahí nos vemos, que Dios los bendiga, muchas gracias, estuvo muy rica la comida. Porque si te quedas en la mesa, te vas a contaminar. El pecado contamina. Vas a empezar a escuchar palabras antisonantes, que para ellos es muy normal. Y lo decimos esto con todo respeto para nuestra familia. Porque no comprenden, no entienden por qué ahora como cristianos no hacemos eso. Porque el Espíritu Santo nos guía de que hay algo en nosotros. Primeramente, como Jesús llega a llenar todo, ya no hay ese deseo de alcohol. Bueno, que de repente una copa de clericoc, una michelada. No estoy diciendo que podamos hacerlo. Solamente aquellas personas que son muy maduras, no hay problema. Que en el 24 o el 31 vamos a brindar y para recibir el año nuevo, ¿ok? No hay problema, un vinito, un clérico que esté suave. 1, 2 y ya. Pero sabemos que la familia no es así. ¿Y por qué? Es lo que quiero que entienda. A los que nos ven, nuestra familia, etcétera, etcétera, o a las personas que ven, ¿por qué no nos emborrachamos? Porque ya teniendo el Espíritu Santo, ya no tengo esa necesidad. Ya no hay aquí mi cuerpo, ya no lo necesita. O sea, eso es estar llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino donde hay disolución. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Miren, y en ese versículo me gustó en otra versión, ahorita lo voy a leer. Efesios 5:18. En lenguaje sencillo dice así, otra versión, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Le está hablando a la iglesia. Más bien, permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle.
lo que acabo de decir. Borrachos, perdemos el sentido. No sabemos lo que hacemos. ¿Sí? Y aparte de que ya, estando borracho, nos sentimos muy machos. Y agarramos valor. Y ahora sí, órale, éntrale. ¿Verdad? Y ahora también las mujeres se ponen al tiro, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos visto videos ahí en las redes de que, ay Dios mío, yo los veo bien tomadas, borrachas y agarrándose, jalando el cabello, peleando por un hombre? Oye, como que si fuera el único, habiendo tantos. Y que no, que es mío y que no sé qué y no te metas y que no sé qué. Pues si fuera tuyo no se hubiera metido conmigo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero vemos entonces que la Biblia dice, nos manda que no se emborrachen. Otro versículo. Anótelo. Son las bases para ver qué dice Dios sobre la borrachera. Proverbios 20. Proverbios 20. Proverbios. Si no le da tiempo de anotar, anótelo. Proverbios 20. 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Palabra de Dios para todos. Otra versión. El vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. Lo que acabo de decir de los pleitos. Hacen que la gente pierda el control de sí misma. Proverbios 23. Capítulo 21. 23. Proverbios 23, versículo. A ver. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Dice así en palabra de Dios para todos. Porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina, y los perezosos terminan vistiendo harapos. Muy bien. Un segundito. Proverbios 23, 29. Ahí en el versículo 29 dice así. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y da la respuesta en el 30. Para los que se detienen mucho en el vino, por los que van buscando la mistura. Se lo leo en palabra de Dios para todos. A ver. Lo leo en lenguaje sencillo. Dice así. El borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja. Lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Ahorita se lo explico. Eso le pasa por borracho, dice esta versión lenguaje sencillo.
y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes, que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente. El versículo 29, y le ponen los ojos morados. Una vez, cuando estaba yo joven, estábamos en una fiesta, las famosas luz y sonido que se hacían en casas, y pues yo estaba más chavo y no tomaba, pero otros ya más grandes se empezaban a emborrachar, y ya borrachos empezó el pleito, lo clásico. Se salieron afuera. Uno que iba conmigo, un amigo, un compañero, por querer entrometerse a que no se pelearan los dos borrachos, bien dice el dicho, el venado por atravesado lleva. El que se mete y el otro que tira un puñetazo que le iba a dar con el que estaba peleando, pero donde hace así, no se pelee, cuando se mete, ¡pam! Y al otro día, cerrado el ojo y todo morado acá. Y es lo mismo, cuando se pelean, la gente borracha, se lastiman, otros hasta se matan, acuchillan, etcétera, etcétera, ¿verdad? O que llega el marido borracho y se la guamea a la esposa todavía, ¿verdad? Y pobre la mujer al otro día. ¿Y quién te pegó, hijita? No, mamá, es que me caí y me golpeé por ahí. Etcétera, etcétera. Y vemos entonces que por todas estas cosas, Dios prohíbe la borrachera. Dice en el versículo 31, querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo. Ah, qué sabroso se ve ese vasito amarillo sudando de frío. Le exprimes un limoncito y salita y ¿ve? Como que se le está haciendo agua a la boca ya. Ay, pastor, estás antojando. Estoy ilustrando esto. Que por su color y esto bien sudadito el vaso y bueno, la carne quiere. La carne se le antoja, pues hace calor el abril y mayo. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que cuando vas en la calle Libramiento por ahí, vas a ver los anuncios grandotes de la cerveza que está publicada ahí, que en la imagen, en la foto, bien sudadita, bien fría, bien helada? Pues claro, es precisamente por eso. Pero lo curioso es que, ¿qué tiene que ver que al lado esté la rubia que todos quieren? ¿Se acuerdan de ese anuncio? ¿Qué tiene que ver? Precisamente, pues así como se ve deseable la rubia, pues así sea también la cerveza. Y como el ser humano, al no tener a Cristo en su mente rápido, al ver eso, qué rico, que ya se me antojó. Miren, y vuela, pero así, y viene a su mente, y ahorita paso al primer cervecentro por ahí, porque ya lo vi. ¿Sí o no la mente trabaja de esta manera? Lo mismo es con la pornografía. Cuando los jóvenes corrompen su inocencia, ¿ya lo vio? ¿O la señorita ya vio? La película del Titanic, la escena en la carroza, siendo inocente ella, con eso rompió su inocencia. Pues ya lo vio, ya quiere probarlo como se prueba la cerveza, para ver qué sabe.
Y no saben, vuelvo a la carga, que en 5 minutos el pecado es rico, sabroso. 5 minutos van a bastar para echar a perder toda su vida. Un rato de gusto, un rato nada más que pase el gusto. Llenaste el vacío, gastaste dinero que no debías y por si fuera poco, no te sabes comportar, no saben medirse, trae sus consecuencias. Mire, hay personas que se han desnucado borrachas. Llegan a sus casas, no pueden ni abrir, no le apuntan yo ya fui testigo de eso, a una persona le tuve que ayudar. Estaba así, tan ebria, que lo estaba metiendo en otro lado, donde está el marco, cuando la chapa estaba acá. Y está duro y duro, y le digo, llego yo, y agarro, présteme su llave. Y le tuve que abrir. O sea, que pierden la visión, algo pasa, etcétera, etcétera, y no saben lo que están haciendo. Y bien que dice Proverbios, que dice, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen. Estos me suenan a los ídolos que, ven para acá, pichín, mírame, tómate una, no hay problema, que atraen por su color y brillo. O sea, le ponen un color ámbar precisamente porque no le pusieron otro color, porque esas personas hacen estudio de que tienen que llegar a un color que seduzca. Es como el vino, las copas de vino, porque creen que en las películas, en la tele, vino tinto y vino blanco. A ver, ¿y por qué el vino blanco siempre es color ámbar también? ¿Por qué no negro? ¿Por qué no azul? ¿Por qué ámbar y el otro color? Vino. Porque son los dos colores excitantes para esas bebidas, para que atraigan la atención. ¿No lo sabían? Pues ahora ya lo saben. La Biblia, ¿de dónde lo saco yo? De aquí. O sea, aquí lo está diciendo, que atraen. Por eso dice, querido jovencito, no te fijes. Es como las faldas en la calle. Si tú te vistes como cristiana indecentemente, con vestidos cortos, minifalda, vas a traer en la escuela, en la calle, una jauría de abejorros detrás de ti. Y no va a ser tanto por tu carita, sino por tu cuerpo. Porque la carita no importa a veces. Como dice el dicho, dinero mata carita. ¿Cierto? No te fijes. Y es para todos. Ok. Vemos entonces de que no podemos emborracharnos. El Espíritu Santo ya tiene el control sobre nosotros. ¿Ok? Eso lo hacíamos cuando no éramos cristianos. Aclaramos a los que nos ven. Lo hacíamos, pero cuando recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado. Cristo entró, Él llenó todo ese vacío y ahora consagramos nuestra vida para el Señor porque Él nos demanda, pero también nos da las fuerzas para poder lograrlo a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted necesita, que Cristo entre a su vida. Termino con este versículo, Gálatas 5:19.
dice así, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí se refiere el deseo de la carne, este cuerpo pues, no regenerado, no teniendo el control por el Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Aquí está otra vez. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa practicar? Hacer algo continuo, cada semana, todos los días, cada 15 días. Es una práctica. Como el futbolista tiene que entrenar todos los días, el músico tiene que ensayar todos los días, tiene que estar ensayando todos los días, ¿sí? Etcétera, etcétera. O vas a una práctica, a practicar un deporte, a jugar un baloncesto, no sé, que tú practiques, eso se llama practicar. Entonces, esta lista de pecados, porque aquí encontramos otra lista semejante a la que venimos estudiando, pleitos, iras, disensiones, herejías, idolatría, etcétera, etcétera, borracheras. Todas las personas que practican todas estas cosas que acabamos de leer, dice que los que practican, que hacen continuamente, no heredarán el reino de Dios. Regresamos ahí a 1 Corintios, donde hicimos nuestro estudio. 1 Corintios 6, 9, en el versículo 10. Entonces dice así esta lista: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, que es lo que hemos estudiado hoy, ni los maldicientes, ni los estafadores, creo que esos dos los vamos a tener que dejar para el próximo domingo, heredarán el reino de Dios. Esta lista dice aquí, no erréis, no se engañen, no van a heredar. Pero aquí está la buena noticia, los que nos ven en las redes sociales. Dice la Biblia que esto eran algunos. Estas cosas, esto éramos, lo hacíamos, lo practicábamos. ¿Cuándo? Cuando no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, cuando no éramos cristianos, cuando no teníamos al Espíritu Santo. Y esto eran algunos, eran tiempo pasado. Éramos borrachos, fuimos. Cualquiera que practicábamos esta lista. Y esto eran, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta es la esperanza que Cristo ofrece a través de su palabra. Usted que me ve, ¿sí?, que es alcohólico, borracho, bebedor social, pero se termina emborrachando cada vez que usted bebe socialmente, es pecado. Si usted sigue haciendo, no heredarán el reino de Dios. Pero si usted se arrepiente ahorita, que está escuchando o que está viendo este video, mire, si usted se arrepiente, usted va a pasar a vida eterna. Porque Cristo va a entrar a su vida y Él va a llenar
ese vacío que usted tiene, que el ser humano tiene, trae por el pecado que entró desde Adán y Eva. Y este pecado nos causa un vacío que lo queremos llenar con todas estas cosas que acabo de predicar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra nada más las que nos guía para predicar estos mensajes. Señor, que hay sustento bíblico, hay bases bíblicas donde tú prohíbes y todo lo haces para nuestro propio bien, para que no terminemos muertos en un accidente, en un paro cardíaco, y que no podamos heredar el reino de Dios porque es un pecado, está en la lista de pecados. Y Señor, te damos gracias porque nos alcanzaste, porque no permitiste que nos muriéramos en esa condición de ser borrachos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Y así también oramos por las personas que están viendo este video. Usted que me ve en este video, si usted tiene ese vacío, es un alcohólico, es una alcohólica, usted está comprendiendo bien. ¿Por qué no le entrega su vida al Señor Jesucristo? ¿Por qué no viene usted a los pies de Cristo hoy? Arrepiéntase de sus pecados. Invita a Jesús a que entre a su corazón como su Señor y Salvador. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Usted me preguntará. ¿Qué tengo que hacer? Porque es cierto, ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguirme emborrachando. Quiero dejar el alcohol. Es cierto que me hago daño a mí misma, a mí mismo. Arrepiéntase. Nada más arrepiéntase. Y si quiere por primera vez invitar a que Cristo entre a su corazón, cierre sus ojos unos momentos y ahí repita conmigo estas palabras. Ahí con sus ojitos cerrados. Joven que me escucha, muchacho, muchacha, señor, señora, anciano, anciana, toda persona que esté viendo este video, haga esta oración con todo su corazón y verá el resultado después. Repita conmigo. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida. Y veo que tu palabra es la que ha sido expuesta. Y reconozco hoy que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Y Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante. Quiero llenar ese vacío hoy contigo. Te necesito, Señor. Ven a mi vida. Ven a morar en mí. Te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Gracias por pagar la deuda de mis pecados. Y gracias por salvarme hoy. Porque acepto, recibo el perdón de mis pecados, porque estoy orando por fe. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si has hecho la oración por primera vez, esta oración por primera vez has orado, déjame decirte que
Dios ha perdonado tus pecados. Esto se recibe por fe. Lo que tienes que hacer es congregarte en una iglesia cristiana. Comienza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, corridito. Busca una iglesia cristiana la más cerca a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde tú vives. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, vida nueva en Cristo. Nos gustaría conocerte, que dejes un comentario, un inbox para orar por ti. Y mientras tanto, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.